subiremos probablemente el fin de semana, cuando esté para descargar y se pueda subir al mismo link del evento, va a estar disponible, ¿no? Ok, hola Marcelo, ¿qué tal? Hola Luis, Buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos varias personas ya conectadas, y creo que ya podemos iniciar la sesión. Ahí comparas tu pantalla. Tenemos personas de México, Cuba, de Perú. Estamos yendo a varios lugares. Ok, ahí hoy vamos a ver justamente el tema que es la automatización estratégica, ver un poco la estrategia para todo el tema de los roadmaps que vamos a tener de automatización, cómo podemos identificar estas oportunidades y cómo podemos también priorizar, ¿no? Ahí justo Marcelo nos va a poder dar algunas técnicas, algunos tips también justo para ver toda esa parte. De ahí se baja la siguiente y nos presentamos. Vale, ahí Marcelo, preséntate tú primero. ¿Gustas? De acuerdo, gracias Félix. Me presento, soy Marcelo Torillo Ruiz, soy ingeniero de sistemas, llevo alrededor de 5 años en el frente de consultoría y los 3 últimos enfocados principalmente en automatización de procesos y digitalización de procesos. Entonces, nada, lo que he venido haciendo en esta presentación es consolidar todo este conocimiento que he ido adquiriendo durante estos 5 años y viendo alguna forma de cómo generar una consolidación desde la captura desde la identificación de la necesidad hasta un poco la planificación de todo un roadmap de proyectos e iniciativas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Nada, eso Genial, sería. Marcelo. Sí, no, igual creo que tienes bastante experiencia en todos esos temas para análisis del lado de negocio. Y por mi lado, bueno, yo soy Luis Félix, actualmente trabajo como Solution Architect para una empresa, una consultora, para un cliente de seguros. Conozco bastante de la industria. Y bueno, también estoy actualmente como UiPath MVP, ya por segundo año consecutivo, ¿no? Y somos parte de la comunidad de UiPath Lima, unas comunidades justamente que brinda este tipo de eventos en español, que es algo que nos puede importar mucho a las personas de Latinoamérica en general. Entonces sí creo que con eso ya podríamos arrancar, Marcelo. Ahí, el escenario De es todo acuerdo. tuyo. Genial. Bueno, en esta oportunidad vamos a estructurarlo de la siguiente forma la presentación, una breve introducción en la que nos va a apoyar Luis Félix, luego voy a empezar con la identificación de oportunidades, en este frente vamos a profundizar un poco más en qué técnicas, cómo se puede identificar oportunidades de automatización, luego vamos a vamos a ir analizando la factibilidad, ¿de acuerdo? Por ahí he preparado una lámina donde mostramos una metodología y un poco cómo venimos analizando la factibilidad de las iniciativas, o sea, que sean técnicamente factibles. Luego pasamos a la evaluación del impacto, que ahí vamos a centrarnos más en el impacto económico, financiero, el impacto en el frente de experiencia de cliente. Luego vamos a pasar a evaluar la complejidad, o sea, qué tan complejo es la solución a priori, una evaluación corta, para que eso nos permita generar un roadmap estratégico, que básicamente eso es ese va a ser el producto final de todo este análisis, desde la identificación de oportunidades hasta la evaluación de la complejidad, que eso nos va a permitir generar un roadmap estratégico y finalmente vamos a tener una sección de preguntas para que podamos profundizar tal vez en algún tema en particular, en algún punto que haya quedado alguna duda o consulta. ¿De acuerdo? Esa es un poco la agenda para hoy. Ahí complementar un poco, tal vez la presentación va a tener un frente financiero, o sea, yo tengo bastante experiencia en el frente de banca. De hecho, toda mi carrera lo he llevado en banca, entonces si por ahí ven algunos ejemplos de banca, al final lo puedo aclarar o por ahí hacen las consultas para que tal vez por ahí se pueda entender mejor. ¿De acuerdo? Adelante, Luis Félix. Coméntanos un poco la intro y yo empiezo con la siguiente lámina. No, nada, igual creo que es bastante importante hacer todo el tema de análisis de procesos, ¿no? Justamente hacer estas evaluaciones, ver qué procesos nos convienen o no automatizar, incluso ver el tema de si va a ir RPA como tal u otro tipo de tecnología o combinando varias tecnologías. Creo que es parte de todo
la parte estratégica también que hay que tener en cuenta y ver justamente los roadmaps o los métodos que va a adoptar cada empresa, ¿no? Entonces, creo que eso sería como lo principal. De Y pues, acuerdo. ahí también vamos a hablar ya al final, vamos a enviar unos links también para los que puedan asistir. Ahí justamente estas 6 sesiones van a ser en total, van a ser parte de un bootcamp, como tal que se está trabajando en la comunidad de UiPath Lima junto con la empresa Codeges. Justamente ahí también está apoyando a Marcelo con ello. Y pues ahí también, eso lo vamos a mostrar casi al final, después de toda la sesión. Entonces ahí también vamos enviando los links para ver el tema de las asistencias y pues también Codeges está viendo para poder enviar unos certificados, ¿no?, a los que existan más del 80% de las sesiones, ¿no? Entonces también para que lo puedan tener en cuenta y que eso lo vamos a enviar casi al final de la sesión. Nada, ahora sí creo que continuamos, Marcelo. De acuerdo. Ahí para complementarte un poco, esta primera sesión, todas las sesiones es como una historia, ¿no? Empezamos con la identificación y generando el roadmap. En la siguiente sesión vamos a ver ya la ejecución de un proyecto, pero desde el punto de vista del negocio. Y luego en las últimas 3 sesiones ya se vería en la parte de la implementación propiamente dicho de un aplicativo, de un robot, ¿de acuerdo? Entonces estas 2 primeras van a estar más enfocadas en el negocio, la siguiente va a estar más enfocada en la ejecución de un proyecto en particular, buenas prácticas, etc. Y en este caso vamos a identificar la parte estratégica, o nos vamos a centrar más en la parte estratégica, ¿de acuerdo? De los proyectos de automatización. Entonces, como primer punto es identificar las oportunidades, ¿de acuerdo? Nosotros podemos identificar oportunidades de automatización desde diferentes frentes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver acá. Podemos realizar consultorías especializadas, ¿de acuerdo? A algún área en particular, al área, por ejemplo, en banca de cobranzas, al área de operaciones, al área comercial. Realizas una consultoría especializada en automatización y eso te va a generar un backlog de iniciativas. Otra forma son análisis exploratorios de automatización, que en este caso son menos exhaustivos que las consultorías especializadas, pero sí te dan, cuando tú necesitas obtener, ¿cómo se llama? Un backlog súper rápido y necesitas presentar resultados, esos análisis exploratorios te pueden ayudar. Y que más adelante vamos a profundizar un poco más en herramientas que utilizamos ya sea en consultoría especializada o en análisis exploratorio que nos ayuden un poco a aterrizar iniciativas, ¿de acuerdo? O también puedes utilizar el foco de la técnica de entrevistas focalizadas con algunos stakeholders. En particular, ¿no? Por ejemplo, la experiencia más o menos te va indicando que en cobranzas puedes generar robots, en el equipo comercial puedes generar robots, en el equipo de operaciones puedes generar robots, en equipos de recursos humanos puedes generar robots. Hay otros algunos más complejos que otros, pero por ejemplo, si nos enfocamos en mostrar resultados y en generar impacto, pues probablemente el equipo comercial sea como que el frente más importante para que puedan ser resultados en el corto plazo. ¿De acuerdo? Ahora, existen 2 herramientas que ya que te permiten identificar o monitorear procesos, por ejemplo, en este caso, el Process Mining, que de hecho IPA tiene su herramienta, ¿cómo se llama? Tiene ese frente cubierto y de hecho se puede implementar en una organización y se puede identificar procesos con potencial de automatización de forma automática, ¿de acuerdo? O también se puede implementar un monitoreo de actividades y en automático también, que se le llama test mining, y en este caso también puedes identificar oportunidades de automatización. Los 2 últimos son más con herramientas, que en este caso VIPA te los proporciona para que puedas identificar este tipo de automatizaciones o potenciales automatizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es cuando tú proactivamente vas y los buscas. Y tienes que hacer un análisis previo, toma su tiempo, ¿de acuerdo? Dependiendo dependiendo un poco de qué tan rápido te están exigiendo resultados, puedes elegir una o la otra. De hecho, el monitoreo automático de procesos y el monitoreo automático de actividades es de los que un poquito más tiempo te toma porque sí, se debe implementar la herramienta y debe tener todo un proceso de seguimiento por detrás. De estas 3 primeras, la que menos tiempo te toma son las entrevistas focalizadas,
y la que más tiempo te tomaría sería la consultoría especializada. ¿De acuerdo? Eso es de forma proactiva. Pero también tú podrías encontrar ya iniciativas incluso ya priorizadas o en su defecto potenciales, revisando proyectos de mejora continua de otros equipos. O sea, o de análisis previos que se hayan hecho. El plan estratégico y operativo, por ejemplo, podría ser un buen input para que puedas encontrar potenciales iniciativas. O reportes de auditoría, por ejemplo. En algunos casos, entidades regulatorias te piden que tus controles sean automáticos. Ya, y al solicitarte que ese control sea automático, probablemente tengas la posibilidad de implementar algún robot en ese frente. O en algunos casos, por ejemplo, el plan estratégico es digitalizar, un caso particular, en banca. Me tocó participar en un proyecto donde se tenía que digitalizar todos los cuadros contables. Hay organizaciones que todavía lo tienen en Excel o lo tienen en sistemas dispersos, ¿no? Entonces, eh, lo que se planteó ahí es, alineado un poco al plan estratégico, empezar a implementar proyectos. No se requirió de una consultoría especializada, un análisis exploratorio, simplemente son entrevistas focalizadas junto con identificar por dónde empezar y identificar algunos drivers importantes que te permitan identificar cuál de los proyectos por cuál de los cuadros vas a empezar. Pero claro, es un input bastante importante este frente. Ahora, también tienes el análisis de experiencia de cliente. En algunos casos, las demoras ¿cómo se llama? En la entrega de algún producto, de algún servicio, puede generar algún impacto en el cliente. Y esos análisis, normalmente algunas empresas los solicitan a consultoras y esos reportes te sirven de input para poder identificar algunas iniciativas. Y de hecho, este último, como propuestas de equipos internos, es el frente que más iniciativas, por lo menos en las empresas de banca en las que he estado, son la principal fuente de proyectos, las propuestas de equipos internos. Un equipo interno te busca porque tiene algún problema, ¿de acuerdo? Y te solicita que puedas proponerle alguna solución. Y entonces ahí es donde tú propones, bueno, si se identifica un análisis previo y se propone alguna automatización. Y normalmente, como ya saben que algunos equipos son especializados en automatización, siempre llegan con propuestas interesantes que podrías tener en cuenta para que se pueda priorizar. Entonces, estos son más, ¿cómo se llama? Son recursos que tú puedes encontrar en una organización, ya sea proyectos de mejora continua ejecutados, y el resultado de esos proyectos te puede servir de input para encontrar algunos proyectos importantes de automatización, los planes estratégicos, los reportes de auditoría, el análisis de experiencia de cliente y propuesta de equipos internos. En resumen, esos son los 5. Ahora, ¿qué caracteriza o cómo se puede identificar un proyecto o un potencial proyecto de automatización? Se identifica porque el proceso está estandarizado, ¿de acuerdo? Es más, si no está estandarizado, no se recomienda digitalizarlo, porque si no podrías acelerar el error el error o en su defecto podrías no necesariamente mejorar. Ahora, el proceso tiene que estar digitalizado, ¿de acuerdo? Eso es otro driver importante. Para que puedas automatizarlo, primero tiene que estar digitalizado. Ahora, la alta volumetría, la frecuencia y el tiempo también son drivers importantísimos, ¿no? Porque eso te va a permitir tener un impacto significativo al momento de implementar una iniciativa. Alta volumetría acá también, junto con el tiempo te permiten calcular, por ejemplo, FTEs, te permiten calcular impacto y también riesgo operativo, ¿no? Algunos procesos se caracterizan porque tienen un alto riesgo operativo, o sea, son digitales, están estandarizados, pero igual o sea, tienen un componente manual. Entonces, el riesgo operativo es elevado y eso implica que necesitas un robot para que pueda implementar o disminuir ese riesgo operativo. Entonces, en resumen, tienes de forma proactiva para que puedas encontrar iniciativas. Estas son las más comunes formas que puedas encontrar. Otros ya más buscando trabajos de proyectos anteriores, consultorías anteriores, reportes, etc. Podrías encontrar en ese frente. Y estas son algunas características de procesos con potencial de automatización. ¿De acuerdo? Ahora,
Una vez que tú identificas estas oportunidades, tienes que hacer un análisis de factibilidad. Este análisis de factibilidad hace referencia al análisis de factibilidad técnica, ¿de acuerdo? Si una iniciativa que identificaste realmente es factible poder implementar un RPA para que se pueda solucionar o para que se pueda generar cierto impacto en la organización. Normalmente la metodología con la que estoy bastante familiarizado en cómo se analiza la factibilidad consta de 5 pasos, ¿no? Primero se definen los criterios de factibilidad. En la parte inferior les he puesto algunos criterios que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la organización para poder analizar la factibilidad de un aplicativo, ¿no? Perdón, de un proyecto. ¿Qué criterios son? Por ejemplo, cambios planeados en los aplicativos, que los ambientes estén homologados, la dificultad en la generación de data en el ambiente, UAT, o sea, estos son drivers importantes porque te permiten ir mapeando qué tan factible es implementar un robot, ¿de acuerdo? O un RPA, sin todavía desarrollar nada de código, simplemente con algunos drivers que en función a la experiencia se pueden ir definiendo, ¿no? O los límites de las transacciones, por ejemplo, hay aplicativos que solamente puedes hacer, no sé, 200 transacciones por día y si haces más, se puede generar alguna incidencia, ¿no? O confiabilidad de los datos contenidos en los aplicativos. En algunos casos esto es importantísimo porque al tener un robot ya no vas a tener la supervisión humana o ya no vas a tener tal vez el doble check de una persona. La compatibilidad con algunos navegadores como Chrome, por ejemplo, y que el proceso esté estandarizado, ¿no? Acá tienes 7 criterios, obviamente de acuerdo a la organización se van adaptando, de acuerdo a la industria se van adaptando, pero en este caso esos son los 7 más importantes que nosotros utilizamos para definir si ¿cómo se llama? Si una solución es factible técnicamente. Una vez que definimos los criterios, que son estos, la metodología nos indica que debemos ponderar estos criterios, ¿no? Por ejemplo, entre el 1 y el 5 para que todos tengan la misma ponderación y de esa forma podamos empezar a hacer las mediciones, ¿no? Ahora, la recopilación de la información, luego de la ponderación viene la recopilación de la información. Vas a empezar a analizar por cada iniciativa cuántos aplicativos tienen potenciales cambios, cuántos tienen los ambientes homologados, si existe dificultad en la generación de data, etc. O sea, criterio por criterio e iniciativa por iniciativa vas recolectando la información. Una vez que tienes toda la información, vas a evaluar la factibilidad, ¿no? Y una vez que evalúe la factibilidad, que básicamente se va a generar a través de una matriz de factibilidad, se genera el reporte o el informe, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esta evaluación o el resultado final de esta metodología, en este caso, te permite tener en 3 categorías las iniciativas. Los que son factibles, ¿de acuerdo? Técnicamente factibles. Las que son factibles, o sea, pero con algunas condiciones, entonces esas lo mantenemos, por ejemplo, en este caso en evaluación, y las que definitivamente no son factibles, por X razones. Por ejemplo, podría ser que el aplicativo al que se va a conectar no es estable. ¿De acuerdo? Tienen cambios planeados en los próximos 6 meses. Entonces, de momento no es factible, ¿de acuerdo? Pero sí podríamos implementarlo más adelante. Entonces, lo dejamos. El hecho de que una iniciativa caiga en el frente en evaluación o no factible no implica que lo descartes. Simplemente es parte de tu backlog y en ese momento no fue factible por X razones. Entonces, la explicación de por qué fue factible cada iniciativa, por qué está en evaluación y por qué no fue factible, lo tienes en un informe, lo tienes en el informe de factibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, la factibilidad te ayuda a clasificar las iniciativas en función a criterios establecidos en 3 categorías. Factibles, los que están en evaluación y que potencialmente más adelante pueden ser factibles, y los que no son factibles por diferentes razones y que más adelante también podrían pasar en evaluación y luego podrían pasar a factibilidad, pero va a depender un poco de cada casuística. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que te aseguras que las iniciativas son factibles, ¿de acuerdo? Vas a empezar a analizar el impacto y la complejidad de estas iniciativas. ¿Cómo se mide el impacto? En este caso, el impacto lo medimos en 4 dimensiones.
la dimensión de la reducción de costos y los potenciales palancas para este caso son la reducción de tiempos, que eso se va a calcular como FTEs, ¿de acuerdo? La elaboración de actividades, la eliminación, perdón, de actividades manuales. O sea, ¿cómo reduces costos? Eliminando algunas actividades manuales que son repetitivas y que ya el robot lo va a tomar. La eliminación de algún proveedor. Por ejemplo, tienes que digitalizar y enviar de un punto A a un punto B documentos. ¿Por qué? Porque necesitas, ¿cómo se llama?, tenerlo en un ambiente seguro y que tiene que generarse alguna, ¿cómo se llama?, algún proceso ahí con los controles debidos que el robot lo puede reemplazar, ¿no? O sea, ese envío lo puede digitalizar y se reemplaza el envío manual a través de un courier tal vez por un envío automático. Y con los controles debidos que normalmente el robot te podría apoyar en ese frente. O, por ejemplo, si tienes un robot que te permite hacer, ¿cómo se llama?, cuadres contables, y tienes a un equipo que ejecuta un cuadre contable de forma manual como proveedor, ya podrías disminuir el número de cuadres contables que hacen, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, se va eliminando algunos proveedores. Ahora, también puedes reducir tiempo de inactividad, por ejemplo. Normalmente en las empresas, en algunos casos, tienen un tiempo de atención de 8 de la mañana a 9 de la noche. Perdón, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y el robot, en este caso, puedes implementarlo para que te atienda 24/7. Entonces ahí el tiempo de inactividad se reduce casi a cero, salvo por ahí algunas excepciones. Entonces, todos estos 4 drivers son los que normalmente nosotros evaluamos, por ejemplo, en la empresa para que podamos identificar reducción de costos. De hecho, una de las principales fuentes es la eliminación de actividades manuales, ¿no? Esa es como que tu principal fuente, y la reducción de tiempo. Son los dos frentes que más encontramos. Eliminación de proveedores, reducción de tiempo de inactividad, sí lo encontramos, pero son los que menos se encuentran. Esa es la primera dimensión, reducción de costos. La segunda dimensión es incremento de ingresos. ¿Cómo incrementas los ingresos con un robot? Normalmente es porque te permite vender más por ventas adicionales del mismo producto. Por ejemplo, ¿cómo vendes más? Tú puedes lanzar campañas, ¿cómo se llama?, masivas. Si actualmente envías cada dos días por un tema de disponibilidad, si tú implementas un robot, lo vas a enviar, ¿cómo se llama?, cada día o incluso cada periodo de tiempo, cada 2 horas, cada 3 horas, porque al final el robot lo puede enviar. O, por ejemplo, puede incrementar las ventas cruzadas, enviarle promociones, o sea, tipo implementar alguna lógica para que se pueda identificar algunas potenciales ventas cruzadas y enviarles oferta personalizada al cliente. También se incrementan los ingresos por el incremento de la rentabilidad. Si un producto tiene una rentabilidad asociada, no sé, tiene una rentabilidad, no sé, de $10, ¿de acuerdo? Y de esos $10, el costo operativo son $5. Y de esos $5, las actividades que se pueden automatizar representan la mitad, $2.5. Entonces, estos $2.5 al final se reduce e incrementa la rentabilidad porque pasa a ser directamente la ganancia de ese proyecto. Y eso multiplícalo por el número de productos. O sea, al final se incrementa los ingresos en millones. He tenido casos donde por ventas adicionales y por incremento de rentabilidad, RPAs que han generado $1 millón, $2 millones para la organización, solo porque se incrementó la frecuencia, porque se personalizó la venta cruzada y porque disminuyó los costos operativos. Entonces, realmente hay un ingreso importante acá. El incremento de la retención de clientes, porque lo atiendes más rápido, porque le envías, por ejemplo, un cronograma de pagos más rápido, porque mejora la experiencia en general. Entonces, eso también te podría generar un incremento en el ticket promedio. Esos son estrategias más comerciales que los trabaja uno con el equipo comercial
para que se pueda generar una sinergia interesante y se pueda impactar en estos drivers de incremento de ingresos. ¿De acuerdo? Ahora, un tercer driver, una tercera dimensión de impacto son la reducción de riesgos. Principalmente los riesgos operativos. Por ejemplo, el hecho de que tú elimines un proceso manual implica que tienes menos probabilidad de error. Entonces, eso genera una reducción de riesgos, de riesgo operativo. ¿Por qué? Porque puedes evitar eventos de pérdida. Por ejemplo, en el caso del mundo financiero, ¿no? Si el proceso de desembolso de créditos estaba en automático, por ahí, si actualmente lo haces de forma manual, puedes equivocarte con un cero. Y eso puede, en vez de desembolsar $10,000, puedes desembolsar 100,000. ¿Me puedo entender? Entonces, el riesgo operativo es elevado. Un robot, la probabilidad de que se equivoque en ese frente es baja. Reducción de riesgo regulatorio. Esto viene más en entidades reguladas, como por ejemplo las telco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La banca como tal. En la banca, si se genera algún incidente, por ejemplo, o no se tiene control, te puede generar alguna multa, algún ente regulador. Entonces, si tú pones controles o ejecutas controles automáticos, te reduce ese riesgo regulatorio. Los eventos de pérdidas que ya lo mencioné y las multas que también están asociadas al riesgo regulatorio. Ahora, también puedes mejorar la experiencia del cliente incrementando el NPS porque lo atiendes mejor, impactando en indicadores de experiencia en general de cliente y mejorando la experiencia digital. Son dimensiones que nos ayudan a mejorar o generar impacto. Que al final, este impacto siempre tiene que ser monetizable, ¿de acuerdo? Por lo menos eso es lo que se recomienda, que esta reducción de costos tiene que ser, reduje $100,000, ingresos incrementé $1,000,000, reducción de riesgos, evité eventos de pérdidas equivalentes a $100,000, eliminé multas equivalentes a $500,000, o eliminé o reduje las contingencias en $50,000 o en 1,000,000, en 2,000,000, pero todo tiene que traducirse en dinero, ¿de acuerdo? Para que se pueda medir el impacto. Así como medimos el impacto, también tenemos que medir o evaluar la complejidad. La complejidad hace referencia a qué tan, valga la redundancia, qué tan complejo es el aplicativo para que se pueda implementar. Y acá también tenemos 4 dimensiones, ¿de acuerdo? Es una metodología, por ejemplo, acá que utilizamos en banca principalmente. Analizamos la cantidad de aplicativos con los que interactúa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace? Se mapea aplicativos internos de la organización y externos. El hecho de que un robot interactúe con un aplicativo es distinto a que interactúe con 5 o con 6. Entonces la complejidad al momento de diseñarlo va a incrementarse. Ahora, de estos aplicativos probablemente tengas interacción con 5, pero de esos cuántos son complejos. Ahí viene la segunda dimensión. Y la complejidad, tenemos que identificar los aplicativos que son más complejos para poder tenerlos en consideración respecto de los que no. ¿De acuerdo? Ahora, el número de subprocesos que vas a automatizar es la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque es distinto automatizar un proceso con 2 subprocesos. Tal vez descarga la documentación y lo procesa. ¿Cómo se llama? Es mucho más complejo automatizar un proceso que tenga, no sé, 5 subprocesos, ¿no? Por ejemplo, primero se descarga la información, luego hace un cuadre, luego... Marcelo, no sé si me escuchas, creo que ahí se muteó. ¿Te puedes ir a la plataforma? Se muteó ahí. Dale a habilitar. Ahí el micro, a la A ver, izquierda. ¿ahora sí se escucha? Ya, ahora sí. Sí, ya está. Continuamos. Ya, Ya, vamos a presenta. compartir. Vamos a volver a compartir. Sí, ahora sí, ¿se logra escuchar? ¿Me avisan? Sí, se escucha perfecto. Ya, buenas.
Entonces, nos quedamos en el número de subprocesos, ¿de acuerdo? El número de subprocesos es importantísimo mapearlo al inicio de cara un poco a que si tienes que comparar 100 iniciativas, este es un driver importantísimo para medir la complejidad. Sin desarrollar, ya más o menos sabes con el número de subprocesos, y eso nos ha dado la experiencia, ¿de acuerdo? Nos ha dado la experiencia de saber, oye, el número de subprocesos realmente te impacta en la complejidad del desarrollo de un aplicativo. Y como última dimensión es el número de decisiones que toma, ¿de acuerdo? Y acá sí nosotros, por ejemplo, la experiencia nos ha dado o nos ha ido orientando a incluso clasificar este tipo de decisiones. Es distinto a que un robot tome la decisión de descargar un archivo, ¿de acuerdo? A que tome la decisión de desembolsar un crédito. Porque para descargar un archivo simplemente da clic en un botón y lo descarga. Pero para desembolsar un crédito tiene que hacer 5 validaciones previas, que tenga la cuenta correcta, que sea el usuario correcto, el monto correcto, que tenga las aprobaciones correctas, ¿de acuerdo? Son dimensiones importantes que si en una de esas etapas falla, entonces la ejecución no se va a dar. Es importante entonces tener ese mapeo de cuántas decisiones fáciles, cuántas de complejidad media y cuántas decisiones complejas o de complejidad alta existen dentro de ese proceso. Y ese se hace un análisis de mapeo, ¿no? Mapeas el proceso y vas viendo cuántas decisiones se van tomando de diferentes complejidades. Ahora, una vez que analizaste el impacto y la complejidad, eso te va a dar, te va a dar pie para que tú puedas empezar a construir el roadmap estratégico, ¿de acuerdo? Entonces, la factibilidad te define o te ayuda a definir si una iniciativa es técnicamente factible, ¿de acuerdo? Es como un tamizador, ¿no? Tienes 200 iniciativas. De las 200, 100 son técnicamente factibles. Las otras no las voy a tomar de momento, tal vez están en evaluación o tal vez no son factibles de momento. Ahora, de las 100 que son factibles, voy a empezar a hacer el análisis de impacto y de complejidad. ¿Por qué ese análisis de impacto y de complejidad? Y el impacto medido con dinero, ¿de acuerdo? Me impacta en 100 millones, me impacta en 50 millones, me impacta en 1 millón, dependiendo del impacto de la iniciativa. Y la complejidad es qué tan complejo sería desarrollar ese robot, ¿de acuerdo? ¿Qué tan complejo sería desarrollar ese robot? Entonces, esas dimensiones, todos estos drivers, nos ayudan a elaborar un roadmap estratégico. Ahora vamos a profundizar un poco más. De hecho, el roadmap estratégico tiene tres, vamos a ver acá. Tiene tres frentes importantes. Uno es la estrategia de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la estrategia de la empresa actualmente? ¿No? Desea ser 100% automático, o sea, busca la automatización, está empezando a automatizarse, está dentro del plan estratégico automatizar, etc. O tiene bastante fuerte, o tiene un fuerte enfoque en eficiencia, ¿de acuerdo? Otro driver importante es el impacto del proyecto y de las iniciativas en general, que ya mencioné cuáles son los drivers que me ayudan a medir el impacto de un proyecto. Y según sea el proyecto, se puede generar uno u otro driver más que otro. Ahora, la complejidad del proyecto también. Entonces, la estrategia, el impacto y la complejidad te ayudan a definir el roadmap estratégico. Ahora, hay algunas consideraciones clave. Por ejemplo, la estrategia de la automatización debe estar alineada a la estrategia de la organización, porque con esto vas a definir una estrategia de automatización. Entonces, eso tiene que estar 100% alineada con esta estrategia de la organización, porque si no, no vas a obtener los fondos que estás buscando para que se puedan implementar los proyectos. Ahora, la gestión de stakeholders. O sea, es importante tener stakeholders en la medida de lo posible de alta gerencia para que este roadmap estratégico tenga ese impacto. La gestión de riesgos, la gestión de recursos y el seguimiento de la captura de valor. ¿De acuerdo? Que en este caso el seguimiento de la captura de valor va más de la mano de la ejecución. Que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión y vamos a profundizar mucho más en este frente de captura de valor. Pero a alto nivel, la captura de valor hace referencia. Yo tengo mi roadmap estratégico.
el roadmap estratégico me indica que en junio de 2025 voy a empezar a implementar proyectos de automatización. Entonces, mi primer proyecto me puede tomar 3 meses. A partir del tercer mes en adelante voy a empezar a capturar el valor. Voy a empezar a medir cuánto impacto me está generando esta iniciativa y para saber si realmente lo que yo proyecté como impacto de ese proyecto realmente se está capturando, ¿no? Esa captura puede ser por un mes, perdón, pero puede ser por un año, por 2 años, según lo que se haya definido en su momento. Y las políticas de la organización. Entonces, esas son las consideraciones clave, ¿de acuerdo? Ahora, acá vamos ¿cómo se llama? Un ejemplo de iniciativas, acá está, de iniciativas por áreas, ¿de acuerdo? De automatización. Lo he tratado de consolidar en un ejemplo para que se pueda entender. Por ejemplo, acá tienes el área de operaciones, el área comercial y el área de auditoría. Acá tienes todas estas iniciativas de automatización. Por ejemplo, en el área de operaciones tienes desembolso de créditos, ¿no? Enfocado en el mundo financiero. La ejecución de transferencias bancarias. En algún momento nosotros hemos hecho alguna transferencia bancaria. Tal vez en algunos casos utilizas el aplicativo del banco, pero cuando son empresas, transfieren 1 millón, 2 millones, eso lo hacen, en algunos bancos lo hacen todavía de forma manual. Entonces, esa parte se automatiza de forma parcial. Existe parte que se automatiza, existe otra que no se puede automatizar porque todavía se tiene que hacer validaciones. Entonces, es un proyecto, es un proceso híbrido, ¿no? Y ahí tienes la ejecución de transferencias. Cuadres contables. Cuando tú necesitas hacer la contabilidad de una empresa, ahí existen equipos de operaciones o equipos de contabilidad que realizan estos cuadros. Entonces, dependiendo de la madurez de la empresa, en algunos casos son 100% automáticos y en otros no, son parcialmente automáticos. Entonces, por ahí se generan ciertas iniciativas de cuadros contables. Ahora, en el frente comercial, 2 iniciativas he colocado: el envío de ofertas comerciales de forma proactiva, con toda una lógica detrás, la generación de cotizaciones, por ejemplo, personalizadas, ¿de acuerdo? En auditoría, la detección de fraudes, la conciliación de cuentas. Todos estos son proyectos que en algún momento he visto, ya sea de forma parcial o total. Entonces, como verán, estas iniciativas, luego lo ubico en una matriz impacto, complejidad, ¿de acuerdo? Impacto, complejidad es similar a esfuerzo. Entonces, el impacto va dimensionado con el tema económico, ¿no? O sea, ¿qué tanto impacto me va a traer esta iniciativa? Por ejemplo, de estas 7 iniciativas, la que mayor impacto me puede traer es desembolso de créditos. Luego, ¿cuál le sigue? La D, envío de ofertas comerciales. Luego, la C, cuadres contables. Y así sucesivamente, ¿no? La que menos impacto me genera es conciliación de cuentas. Eso es un poco a alto nivel, ¿no? Obviamente acá se hizo un análisis de cada una de las iniciativas en función a los criterios y drivers que nosotros ya lo mostramos bueno, ya les expuse en las láminas anteriores. Así como tienes una dimensión de impacto, también tienes una dimensión de complejidad, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué tan complejos son estas iniciativas? Pero acá, el desembolso de créditos tiene complejidad baja, ¿no? Mientras que un cuadre contable tiene una complejidad alta. De hecho, son de los procesos más complejos que me ha tocado automatizar, debido a diferentes razones. Principalmente son las lógicas que tienes que implementar para que se pueda generar un cuadre correcto. Y en cualquier momento ese proceso, si por A o B se genera algún cálculo inadecuado, se va a detener, o en su defecto se va a mantener o se va a realizar el avance de la automatización hasta el punto de tal vez generar reportería o hacer un precuadre, etc. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, acá tenemos 7 iniciativas distribuidas en función del impacto y la complejidad. Ahora, acá como son 7, bueno, es un poco fácil tomar la decisión, pero imagínense cuando tengamos 100 iniciativas o 50 iniciativas. Entonces, estos drivers me ayudan a 2 cosas. Uno es tener una vista 360 y de saber cuál iniciativa puedo automatizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, si necesito darle fuerza, iría por la iniciativa A, o necesito mostrar rápido resultados, iría por la iniciativa A. Y además, te ayuda a evitar
¿cómo se llama? La subjetividad, porque a todos las iniciativas los mides con los mismos drivers, tanto de impacto como de complejidad. Habrá algunos que probablemente si no los mides con drivers cuantificables y va más de la mano de la opinión, no se genera una correcta priorización. Entonces, es importante eliminar la subjetividad colocando drivers a tus dos dimensiones de impacto y de complejidad. Eso te va a ayudar o te va a disminuir la probabilidad te va a incrementar la probabilidad de éxito de tus iniciativas. De hecho, eso es lo que estamos implementando, lo que le hemos implementado en algunas organizaciones en las que he trabajado. ¿De acuerdo? Una vez que tú tienes una vez que tienes categorizadas todas estas iniciativas en 4 cuadrantes, por ejemplo, yo siempre priorizo los que están en el cuadrante 1. Este de acá, por ejemplo, si yo tuviese que priorizar, sería la iniciativa A y la D. Las otras las dejaría para después, ¿no? Y si me piden solo una, priorizaría que es la que menos compleja es y mayor impacto me genera. Esto de acá, para ponerlo en un roadmap estratégico, sería así, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 años, 2025, 2026, 2027. Tienes tus áreas y tienes tus iniciativas. Acá son 7, pero imagínate que son 50, 60 iniciativas. Que de hecho, por ejemplo, en varias organizaciones en las que he estado, tenían 60, 70 iniciativas en backlog, ¿no? Y de ese backlog iban priorizando, iban analizando, se iban haciendo los análisis, etc. En este caso, por ejemplo, tienes que desembolso de crédito sería con la que empezaríamos, ¿no? Luego, ofertas comerciales, y con eso cerramos 2025. Y luego en 2025 también se empezaría generación de cotizaciones, y luego vendría detección de fraudes, no, perdón, conciliación de cuentas, detección de fraudes, cuadres contables y finalmente ejecución de transferencias, que es 2027. Esto te ayuda a tener una visibilidad 360. Lo he buscado que sea lo menos, ¿cómo se llama?, engorroso posible, porque de hecho este roadmap puede tener metas, puede tener porcentaje de avance, puede tener responsables. Ya más o menos vas anexando acá todas las buenas prácticas de gestión de proyectos que te puedan ayudar a mapear. Entonces, eso es un poco lo que se busca para elaborar un roadmap estratégico. Son esas las dimensiones que tenemos. Al final es una lista de iniciativas que se despliega en determinados años para que puedas empezar a implementar cualquier iniciativa dentro de una organización y que eso te pueda generar valor. Y lo importante acá es demostrar en el corto plazo que realmente la automatización te genere ese impacto para que puedas ir empezando a generar más presupuesto, ejecutar más proyectos, incrementar ¿cómo se llama?, el número de personas, el número de desarrolladores o el número de analistas de negocio que te ayuden a mapear los procesos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, este es el roadmap estratégico que sería el resultado final de todo ese diagnóstico que realizamos, ¿no? Empezando por la factibilidad, empezando por la identificación de iniciativas, pasando por la factibilidad técnica y luego evaluando ¿cómo se llama?, el impacto y el esfuerzo de cada una de esas iniciativas con drivers que eviten la subjetividad. Finalmente, colocando esas iniciativas en una matriz impacto-complejidad. Y luego, en función de esa matriz, ya te permite hacer una planificación y tener un roadmap de qué iniciativa va a empezar y a cuál le vas a dar foco, ¿no? A cuál le vas a dar foco. Y cuáles serían un poco el orden de ejecución de estas iniciativas. Eso sería, de momento, en el roadmap estratégico nos estaríamos quedando para implementar todas estas iniciativas. Ahora sí abro la sesión para que ahí, Félix, me apoyes o por ahí se empiecen a generar las preguntas o consultas respecto Sí, a la exposición. sí, genial. Muchas gracias, Marcelo. Ahí había una consulta de Edgar, justamente sobre de qué manera se puede cuantificar la complejidad, ¿no? Con todas de una iniciativa, con todas estas variables que tú has ido comentando, ¿no? Complejidad, regresamos a la lámina de acá, la complejidad.
Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Mira, la cantidad de aplicativos, ¿de acuerdo? Primero tienes que asignarle un porcentaje de importancia, ¿no? Acá, por ejemplo, supongamos que todos tienen el mismo 25%, 25%, 25%, 25%. Todos tienen 25% de probabilidad, perdón, de importancia. Ahora, luego tendrías que categorizarlo, ¿no? La cantidad de aplicativos, por ejemplo, tienes que evaluar entre el 1 y el 5, ¿no? Si tiene, por ejemplo, si tiene ¿cómo se llama? Si tiene entre 1 y 5 aplicativos, perdón, si tiene entre 1 y 3 aplicativos, es como 1. Si tiene entre 2 y 3, es como 2. Si tiene entre 3 y 5, es como 3, y así sucesivamente, ¿no? Vas generando ciertos, ¿cómo se llama? Vas generando ciertos rangos para que puedas cuantificar el número de aplicativos. O sea, entre 1 y 2 es como 1, entre 2 y 3 es como 2, entre 3 y 5 es como 3, entre 5 y 7 es como 4, y entre de 7 a más es como 5. Bueno, entonces ahí ya a todas tus iniciativas lo vas a medir bajo ese mismo estándar. ¿De acuerdo? En el caso de aplicativos complejos puede ser de la misma forma, o en su defecto si tienen o no tienen, ¿no? Si tienen aplicativos complejos, consideras que el 25% total, y si no tienen, consideras un porcentaje de ese 25%. Perdón, no consideras nada. El número de subprocesos de la misma forma. Puedes considerar que si tiene un subproceso, lo evalúas como 1, ¿no? Si tiene 2, como 2. Y si tiene, por ejemplo, de 5 a más, como 5. Entonces, ¿cómo se llama? Ese driver de escalabilidad te ayuda a saber cuántas, ¿cómo se llama? Te ayuda a comparar, te ayuda a comparar. Le vas dando dimensiones. Por ejemplo, el número de decisiones. Ahí podría ser si tiene decisiones fáciles, si tiene decisiones de complejidad media, si tiene decisiones de complejidad baja, ¿no? Perdón, de complejidad alta. Ahora, consideras el 25%. Si tiene las tres, puedes considerar el 25%, ¿no? Si tiene tal vez, si tiene solamente de complejidad media y baja, puedes considerar la mitad. Y si solamente, o sea, 12%, ¿no? Y si tiene de complejidad baja, solamente puedes considerar el 10% de ese total. O sea, así lo puedes ir asignando varias dimensiones. O en su defecto puedes estandarizarlo todas, pero va a depender un poco de asignarle valores y dimensionar las cantidades para que puedas implementar un driver. Vale, buenas. Ahí solo comentar que estas sesiones que vamos a tener en total van a ser 6. Son en colaboración de CodeGES. Bueno, CodeGES ahí va a brindar alguna acción. Y ahí está el link de la asistencia de hoy. Si quieren que CodeGES les brinde un certificado de participación, pues ahí también lo pueden llenar. Y tenemos otra consulta. Vamos si podrías dar un ejemplo de lo que se podría automatizar en lo que es gestión de fraude. En gestión de fraude. Ya, mira. En gestión de fraude, en su momento, bueno, depende de la organización, pero en algunos casos tienen auditorías. O tienen fraude. Ya sé, mira. Normalmente, por ejemplo, en el frente de banca, existen procesos críticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé si en algún momento ustedes han ido a alguna red, a alguna tienda, a alguna agencia a solicitar algún crédito, y dentro de la agencia, las personas que les atienden, ¿de acuerdo? Ellos ingresan a varios aplicativos. Y esos aplicativos, cuando hacen alguna consulta o intentan hacer alguna transferencia fuerte, hay un aplicativo, por ejemplo, existen robots por detrás. En este caso he participado en algunos proyectos donde se han implementado robots para detectar cuántas veces esa persona realizó ese tipo de transferencias. O en su defecto, en algunos casos, por ejemplo,
la persona hace consultas a un chatbot, ¿de acuerdo? A un agente virtual. Mediante un robot, tú puedes implementar puedes automatizar la búsqueda de información o la segmentación de información para detectar potenciales preguntas, por ejemplo, que te pueda decir cómo abro una caja fuerte o detectar alguna palabra clave que puedas ir mapeando para que para que se pueda detectar que realmente esa persona está intentando hacer algún fraude. Otro ejemplo, en este caso, de fraudes. Alertas automáticas, por ejemplo, cuando intentan ejecutar alguna transferencia con tu tarjeta de crédito en horarios no, ¿cómo se llama? Que comúnmente tú no ejecutas una transferencia. O tal vez en países donde tú donde no realizas transferencias o no realizas pagos con frecuencia. Ahí puedes implementar un robot para que procese toda la información y esté constantemente mapeando dónde se está utilizando tu tarjeta de crédito, y de esa forma puedes detectar potenciales fraudes. Dependiendo de la industria, en realidad. Eso es en banca, ¿no? Que es donde más experiencia tengo. Vale, buenísimo. No, creo que hay mucho por explorar. Yo creo que en seguros también hay muchas cosas que es Tal otra vez industria ahí, bastante regulada también a nivel tal vez país. claro, tal vez ahí, Luis, nos puedes comentar alguno, tal vez. Si yo no he visto fraudes, yo sí he visto algunos procesos de cumplimiento, ¿no? Como el tema de lavado de activos. A veces hay temas que tenemos que reportar como compañía eh, a las entidades gubernamentales o supervisoras, ¿no? Como la SBS, SUNAT. Sí he visto algunos procesos automatizados. No he interactuado yo directamente, pero sí que incluso mandar a revisar listas negras, ¿no? De clientes, ver si le conviene a la Claro, empresa, listas internacionales, hacer algunos usos incluso de algunos servicios o APIs, ¿no? Igual, con la automatización puedes hacer uso de integrar más cosas, ¿no? No solamente interactuar con webs o aplicaciones de escritorio, sino también hacer uso de servicios disponibles. Sí he visto también proyectos relacionados al tema de listas negras, ¿no? Para hacer un whitelist y revisión de los posibles clientes, ¿no? O los clientes que ya se tienen también en cartera, que siempre nos piden los entes supervisores, ¿no? Siempre piden el cumplimiento y sobre todo a banca y seguros, me imagino que es algo del día a día también, ¿no? De hecho, ese tema de las listas negras, por ejemplo, en un momento estaba participando en un proyecto donde, claro, hay herramientas que te dan una lista negra, pero también, dependiendo del país, existen listas negras internas, o sea, donde todavía no están en esas, ¿cómo se llama? En estas listas negras internacionales, que ya tienen sistemas mucho más complejos, pero sí que de alguna u otra forma estos clientes se han generado un historial negativo, ¿no? Entonces, esa parte todavía no está automatizada y puedes implementar ahí un robot para que te pueda hacer una comparación súper rápida y puedas tomar la decisión en ese momento cuando estás atendiendo al cliente, ¿no? Uh-huh. Totalmente ahí. Hay mucho que explorar, no solo también temas legales, cumplimientos, sé que hay varios temas también que son repetitivos, pesados, procesos largos también. A ver, ahí comenta Eric Alexander, en mi corregencia pregunta, ¿existe algún modelo tipo cuadrante de Gartner donde se evidencia el impacto de iniciativas con mayor ROI, menos complejo de desarrollar, entre otras variables que pueden existir? ¿No? Como para priorizar, ¿no? Las iniciativas Ya. rápidas, ¿no? El retorno. Ya mira, o sea, dentro de, ¿cómo se llama? De la investigación que hicimos, de hecho, estábamos buscando si hay una metodología ya estandarizada, pero no hay una, o sea, por lo menos no hemos encontrado. Tal vez puede haber en algunas buenas prácticas, pero no se aterriza. Ahora, lo que yo les comenté de estas 4 dimensiones es lo que vemos en gestión de proyectos como tal. Y sí nos ayuda, o sea, sí nos está dando resultados. De hecho, eso lo he visto en 2 entidades y en las dos
ha dado resultados el hecho de que lo midas. O sea, si bien es cierto, ahí les he comentado un poco más a nivel conceptual, pero de hecho detrás hay un, ¿cómo se llama? Hay un análisis financiero fuerte por cada iniciativa, ¿no? Uh-huh. Como cuadrante de Gartner, no, o sea, de la investigación que hemos hecho no hemos encontrado uno. Sí, igual Probablemente, pero cada cada, empresa sí, hace su propia metodología, ¿no? Nos va sí, adaptando a cada sus empresa va necesidades. haciendo su metodología, cada empresa va haciendo su metodología y lo importante del frente de impacto es medirlo antes y luego medirlo después. Y generar con eso un caso de negocio, porque si solo lo mides antes, o perdón, si solo lo mides después, no vas a saber, tú no tienes el baseline, no tienes esa línea base para que puedas hacer la Claro, y medición. creo que eso va de la mano con otra pregunta que estás haciendo. Para una implementación de automatización sea exitosa, ¿qué puntos hay que tener en cuenta? De hecho, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero lo importante acá, Siguiente sesión. sí, igual voy adelantando conceptos claves. Lo importante es hacer un buen análisis primero, de factibilidad. Porque si no haces un buen análisis de factibilidad, lo que va a pasar es que te puedes meter, o sea, puedes prometer y automatizar un proceso que no es automatizable. Ahora, luego de eso, tienes que hacer un buen análisis de impacto, que tal vez en el impacto puedes utilizar las herramientas de finanzas, no sé, un ROI, un TIR, dependiendo de si quieres hacer un análisis muy exhaustivo, ¿no? Ahora, y también en ahorro en costos, ahorro en riesgos. O sea, puedes calcular esas 4 dimensiones y de hecho con eso ya puedes hacer un análisis de impacto significativo, ¿no? Siempre tiene que ser, o sea, lo que busca la organización es ahorrar. Entonces, de alguna otra forma tienes que medir. Esos 4 drivers te pueden ayudar. Una vez que tú analizaste bien que realmente esa iniciativa tiene impacto, tienes que a priori, o sea, con estas dimensiones a alto nivel que les he comentado, número de procesos, número de, ¿cómo se llama?, aplicaciones, los riesgos que pueden tener estas aplicaciones, incluso la estabilidad que puedan tener, dimensionar la complejidad, qué tan complejo es. Con eso ya por lo menos tienes la primera parte asegurada. Ahora, luego ya viene en el día a día, ¿no? Cuando ya vas a ejecutar el proyecto, empiezas primero definiendo bien tu proceso, ¿no? O sea, tienes que tener cerrado tu alcance y tu proceso desde el inicio, desde el día 1. Y mira, por lo menos a mí me ayuda un montón diseñar el proceso, cómo lo tienen ahora y luego el automatizado. Y medir y presentar en una misma lámina el cómo lo tienen ahora, el automatizado y los drivers. Y eso me ayuda a tener cierta cercanía o les gusta por lo menos a los clientes con los que trabajo internamente para que puedan apoyarte. Y luego ya propiamente el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo tienes que ejecutarlo rápido. En la medida de lo posible, tu diseño de tu robot tiene que ser modular, ¿no? O sea, igual lo profundizamos más adelante en la siguiente sesión, pero lo tienes que diseñar de tal forma que, por ejemplo, si por A o B se cae en la primera, tienes que automatizar 4 subprocesos. Si por A o B se cae en el subproceso 2, lo que hizo en el proceso 1 y lo que hizo en el subproceso 2 te debe servir. O sea, podrías empezar a utilizar toda la información que procesaste hasta el subproceso 2. Tal vez el 3 y el 4 lo pueden continuar haciéndolo manual. Pero, claro, eso uno lo aprende con la experiencia, porque si todo lo ejecutas de punto a punto, o sea, no lo diseñas modularmente, lo que va a pasar es que si por A o B se cae ese proceso, la intervención manual va a ser desde cero. Y eso eso genera cierta resistencia de cara un poco al cliente, sobre todo porque al inicio vas a ir probando y vas a ir mostrando resultados. Y si por A o B se empieza a caer desde el inicio de tu iniciativa, te dice, no, mira, pero se cayó y yo igual tengo que hacerlo. Entonces vas a empezar a generar cierta resistencia del usuario, a diferencia que lo diseñes por módulos, ¿no? Uh-huh. Sí, hay todo un tema, ¿no? Gestión de cada punto también Uh-huh. que Y ahí lo vamos Marcelo, a ir con la siguiente, antes de
hay algunas preguntas más, pero vamos con la siguiente diapo, esa parte. Como igual que estos, suman a ser 6 sesiones. Ahí estamos viendo parte de diseño e implementación, justamente que nos está apoyando Marcelo. Hoy es una sesión, la siguiente sesión va a ser el jueves 13, igual en la misma hora, de 7 a 8, hora Perú. Ahí creo que estamos de varios países, no sé cuáles son las diferencias horarias como tal, ¿sí? Y bueno, también vamos a tener otras sesiones adicionales, en total van a ser 6, ¿no? Otras sesiones ya regresamos a la parte de un bootcamp de desarrollo. Vamos a ver cosas sencillas, cosas básicas, no vamos a entrar a temas muy complejos en realidad. Sobre la herramienta de iPad, ¿no? Quizás ahí para los que ya conozcan la herramienta pueden encontrar algunos tips, algunas cosas diferentes, ¿no? Y ahí están también las fechas de las sesiones, que es el martes 18, jueves de, martes 20. Las sesiones iban a ser de 2 horas. Y ahí sí van a tener que hacer el registro individualmente para cada uno de los eventos que están dentro de la comunidad de UiPath Lima, ¿no? Entonces sería siguiente, Marcelo. Entonces, esos son parte de los eventos que estamos realizando dentro de la comunidad de UiPath Lima. También comentarles que hay eventos a nivel internacional. Ahora que también se viene el Día de la Mujer. Impulsando UiPath, pues lo que es Women in Automation, que son una serie de eventos, sobre todo donde muestran a mujeres que están participando del mundo de la automación y que pues ahora están enfocados mucho en temas de AI, Agentic Process Automation, temas de amplificación, ¿no? Entonces pueden unirse también a estas sesiones, son totalmente gratuitas, todo lo que es con tema de la comunidad. Y bueno, ya en el 4 de marzo, pero van a estar hasta el 26 de marzo, si no mal recuerdo. Entonces igual las pueden buscar como Women in Automation, no problema. Y creo que sí, va a ser lo último. Básicamente recordarles inscribirse en la siguiente sesión número 2. Ahora les envío el link por el grupo. No, hay un número 2. Recuerden que cada sesión se tiene que escribir individualmente para poder entrar a sesiones que vamos a tener posteriormente, ¿no? Igual les comparto el link de la comunidad de justamente para que vayan a poder ver todos los eventos pasados que hemos tenido y los eventos, el de hoy, y todos los siguientes eventos también que que van a venir como tal, ¿no? Incluyendo que se van a publicar también los otros eventos que ya les comentamos, un poco más orientado a la parte de desarrollo. Entonces ahí están todos invitados para que puedan ver más sobre la comunidad de UiPath Lima, un poco más sobre lo que estamos haciendo a nivel de UiPath en general. Y pues también tenemos un grupo de WhatsApp de la comunidad de UiPath Lima. Aparte, creo que hemos creado un link para justamente todas las 6 sesiones, que es un link donde se está publicando y se van a compartir también los temas de certificados para el que lo desee, no es obligatorio, ¿no? De parte de CodeGES, ¿no? Que es con quien estamos trabajando esto de manera colaborativa con la comunidad de UiPath. Nada, ahí creo que volvemos a habían 2 últimas preguntas. Igual quería comentarles un poco todo lo que se viene. Quedan todavía 5 sesiones adicionales. Creo para responder algo rápido, si se desarrolla solo para grandes empresas, en general todas estas automatizaciones se hacen para pequeñas, grandes empresas, medianas, depende mucho de complejidad y pues también va a depender mucho de temas de licenciamiento y hay otros factores ya también a evaluar, como lo estaba comentando Marcelo, ¿no? Desde la parte de todo el roadmap, pues también entra un par, ¿no? ¿Cuánto es lo que voy a invertir y cuánto va a ser el retorno como tal, ¿no? Ahí creo que Vladimir consultaba eso. Y si tienes que saber programación para crear RPAs, Miguel, no necesariamente, al menos al inicio, creo yo, ahí Marcelo quizás compartía algo parecido, diferente, porque finalmente los temas de RPAs son temas de low-code o bajo código, ¿no? Que tú puedes comenzar a usar actividades ya prediseñadas y simplemente pones algunos parámetros, ¿no? Como abrir un navegador y pegas la URL que quieres abrir. Pero si quieres hacer cosas más complejas, sí es de mucha ayuda conocer algo de programación, de algún lenguaje en particular, ¿no? Y porque ahí vas a poder hacer invocaciones de APIs, hacer transferencia de datos, conectarte a una base de datos, incluso ejecutar JavaScript, si algo no puedes hacer con algún navegador. Entonces, sí te ayuda mucho el tema de saber programación. No es obligatorio, no es necesario para empezar en esto, pero cuando vienen proyectos más complejos,
sí te aporta bastante a lo que puedas querer automatizar. O sea, ahí, Marto, ¿qué opinas de este tema de saber o no programación como tal? Creo que coincido contigo, no debes, o sea, no necesitas, para empezar, no necesitas saber, pero luego si deseas implementar proyectos un poco más complejos, sí, por ahí que puedas ir aprendiendo algunas bases de la programación. O sea, el hecho de que no, tal vez todavía estás aprendiendo a desarrollar, no quita que puedas empezar a desarrollar con todo lo que es UiPath o RPAs en general, ¿no? No, una cosa no quita la otra. Sí, o sea, sí se puede, sí, en la respuesta corta sería sí. Sí se puede sin saber desarrollar. Ahora, de hecho, dentro del mundo ¿cómo se llama? De robots o RPAs, tienes varios roles, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que va más enfocado al negocio, conozco la parte de, ¿cómo se llama? Del negocio, busco más enfocarlo al impacto, hago toda esta parte del diseño del robot y ya, como los robots son complejos, la parte del desarrollo lo hace un equipo de desarrollo especializado en ello. Entonces, también hay un frente bastante interesante que el perfil, de hecho, es muy requerido, que es el Business Analyst, donde te ayuda a aterrizar un poco más, o sea, conoces la herramienta, conoces la tecnología, conoces qué hace, los límites, pero y también conoces de gestión de proyectos, eso te ayuda a tener un caso de negocio fuerte y a diseñar robots, que justamente en la siguiente sesión vamos a ver algunas buenas prácticas, algunas oportunidades o algunas, ¿cómo se llama? Algunos ejemplos de la gestión como tal de este tipo de proyectos. Sí, tal cual. Y pues, va a depender mucho también de la empresa, ¿no? Donde estés viendo tu proyecto. Puede ser que la empresa trabaje con Python, invoques algún tema de Python. Puede ser que trabajes con Java, invoques temas de Java, JavaScript, C, PowerShell. ¿No? Si tienes que interactuar algunos temas con correo de Microsoft o algo similar. Entonces, creo que si conoces un lenguaje de programación, ya lo demás se puede ir adaptando según la necesidad. ¿No? Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. Creo que con eso ya cerramos las consultas. No. Visual Basic, por ahí está comentando. Y nada, no olviden inscribirse al siguiente evento de la comunidad y les compartí por el chat los links, ¿no? Para la comunidad de UiPath, un link de WhatsApp, la propia comunidad de UiPath Lima, y pueden ver todos los eventos que van a venir y los eventos pasados, ¿no? Y la primera sesión de unas 6 sesiones que se están viniendo y que, como les comenté, esto es en colaboración de Codeges y ellos van a brindar un certificado de participación a aquellos que asistan al menos a 5 de las 6 sesiones que vamos a tener en adelante. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos. No. Nos vemos el A ver, siguiente pues, jueves. nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias.